La institución Los Pinos, muy fuerte y solidaria. Aquí los estudiantes alegres siempre están, y es esta democracia ejemplo en nuestra historia, ejemplo de justicia, de amor y libertad. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Espero que con la fe puesta en Dios estén llenos de energía, de alegría y de entusiasmo para continuar aprendiendo. Como siempre, desde la distancia, aquí estoy presente para apoyarte. Hoy comenzamos la segunda quincena del tercer periodo y por eso abordaremos la guía número 2. Veamos entonces comenzaremos a trabajar la guía de aprendizaje número 2. En ella abordaremos de la geometría analítica el tema punto medio de un segmento, que consiste en encontrar las coordenadas del punto medio que divide a un segmento, además de la división de un segmento en una razón dada. Punto medio de un segmento. Si comenzamos por analizar desde el título, el punto significa y nos debe remitir al plano cartesiano, a unas coordenadas. Y medio de un segmento significa la mitad de un segmento. Entonces las coordenadas del punto que dividen exactamente en dos partes un segmento. Un segmento está determinado por dos puntos extremos, el punto A y el punto B. El punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2. Entonces el punto medio es la semisuma de las ordenadas y la semisuma de las abscisas. ¿Qué significa semisuma? ¿Qué significa ordenadas y qué significa abscisas? Pues bien, semisuma es la suma de las dos componentes en x dividido entre 2. Y esa sería la semisuma de las abscisas. Y la suma de las dos componentes en y dividido entre 2. Y eso sería la semisuma de las ordenadas. Ahora bien, recordemos que sobre el eje horizontal están los valores de las abscisas, es decir, sobre el eje x. Y sobre el eje vertical están los valores de las ordenadas, es decir, sobre el eje y. Si se toman los dos puntos extremos del segmento horizontal, al calcular la distancia entre estos y dividirlo entre 2 nos dará la coordenada x del punto medio. Y análogamente las coordenadas del segmento vertical y, de tal manera que x es igual a x1 más x2 dividido entre 2 y y será igual a y1 más y2 dividido entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que sumamos las componentes de las abscisas de los dos puntos extremos y lo dividimos entre 2. Y las componentes de las ordenadas de los dos puntos extremos y los dividimos entre 2. Veamos nuevamente. Yo tengo el punto A y el punto B. Las abscisas para A es 2 y para B es 10. Si sumo estos dos valores y los divido entre 2. Ahora miremos las ordenadas. Para A es 6 y para B es 12. Sumo estos dos valores y los divido entre 2. Eso es lo que me indica
¿qué debo hacer? En general, las coordenadas del punto medio están determinadas por x sub 1 más x sub 2 sobre 2 y y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Ahora miremos cuando el segmento es dividido por un punto en una razón dada. En general, las coordenadas xy están determinadas por estas fórmulas. Digamos que es muy parecida a la del punto medio, con la diferencia que la razón entra a multiplicar la componente en x del punto 2 y la razón entra a multiplicar la componente en y del punto 2. Además, el denominador es igual a 1 más r. Miremos que cuando es el punto medio, entonces esta razón va a ser 1. Va a ser 1. Y vemos que 1 más 1 me va a dar 2. Ahora, si lo que requiero es calcular la razón, simplemente aplico esta fórmula. ¿Qué significa? La componente en x del punto que está dividiendo el segmento menos la componente en x del punto 1 sobre la componente en x del punto 2 menos la componente en x del punto que está dividiendo el segmento. En general, las coordenadas del punto que divide el segmento en una razón dada, para x está determinado por r factor de x a la 2 más x a la 1 sobre 1 más r, y y a r factor de y a la 2 más y1 sobre 1 más r, donde r es la razón. Miremos entonces un ejemplo. Si A es el punto de coordenadas menos 5,2 y B el punto de coordenadas 5,6 y son los extremos de un segmento dirigido, hallemos las coordenadas E, las coordenadas del punto E que divide este segmento en razón de r igual a menos 3. Pues sencillamente tomamos la fórmula que nos proponen y comenzamos a reemplazar r, pero ¿quién es r? Menos 3. x2, que es la x del punto 2, que en este caso es 5, más x1, que es la x del punto 1, que en este caso es menos 5, sobre 1 más r, pero ya sabemos que r es menos 3. Y hacemos las operaciones. Menos 3 por 5 me da menos 15, y más por menos me da menos 5. Y 1 más menos 3 me da menos 2. Menos 15 menos 5 me da menos 20. Dividido entre menos 2, eso me va a dar 10 positivo. Lo que quiere decir que ya encontré la componente en x del punto E. Esta x vale 10. Hacemos el mismo proceso para encontrar la componente en y. Reemplazamos los valores, hacemos las operaciones y me da entonces que la y es igual a 8. ¿Qué quiere decir? Que el punto E es de coordenada 10,8. Venimos y ubicamos los dos puntos iniciales y posteriormente ubicamos el punto E y nos damos cuenta que queda por fuera del segmento. Cuando eso sucede, entonces la razón es negativa. Es por ese motivo que la razón en el ejercicio propuesto
era menos 13. Sabemos que para calcular la razón, lo que debemos hacer es aplicar esta ecuación. Miremos a ver. Entonces, tengo el punto 1, que es A, de coordenadas menos 5,2, el punto 2, que es B, de coordenadas 5,6, y el punto E, de coordenadas 10,8. Ahora vamos a calcular la razón. Hallemos la razón. Listo, tenemos esta ecuación, vamos a reemplazar valores. Entonces tenemos las x1 y las y1, las x2 y y2, y la x y y. Entonces tengo x, que en este caso es 10, menos de la fórmula x1, que es menos 5. Abajo tengo x2, que es la x del punto 2, que es 5, menos x, que es la x del punto E, que es 10. 10 menos por menos me da más 5 me da 15. Y 5 menos 10 me da menos 5. Y 15 sobre menos 5 me da menos 3. Con eso verificamos que efectivamente la razón de este segmento con respecto a este punto es menos 3. Hay que tener en cuenta que siempre que el punto que va a dividir al segmento en una razón dada quede por fuera del segmento, entonces la razón es negativa. Bueno, por el momento no es más, espero que les haya quedado claro. Dios los bendiga, un abrazo y hasta la próxima oportunidad.